Buenos días, estamos inaugurando en esta Granada, ciudad ilustrada nuestra, el Rincón de Pensar, una sección cultural que tenemos el gusto de traer a esta ciudad para dar una semblanza de lo que se cuece en el ámbito de la cultura general en nuestra ciudad. Hoy tengo el gusto y el inmenso placer de presentarles al artista Diego Canca, que nos va a dar, vamos a andar un poco sobre su vida y su obra en los últimos años, y sin duda tendrá muchas cosas interesantes que decirnos. Querido Diego, buenos días. Buenos días. En los tiempos que corren, tú sabes que bastante frívolos en todos los sentidos, hablar de que la pintura y el arte es una vocación, ¿tiene sentido? Sí, tiene sentido, un sentido que no se puede perder por encima de todo, está por encima de cualquier otra circunstancia, ya sean las que sean negativas. Si son positivas, mejor, pero ante lo negativo hay que seguir luchando, claro. ¿Qué perspectivas tienes ahora mismo tú inmediatas dentro de, digamos, de tu trayectoria? ¿Tienes pendientes algunas exposiciones? ¿Tienes alguna convocatoria que sea realmente importante, que puedas compartirla con nuestros televidentes? Pues sí, tengo una y además lo importante de este nuevo proyecto que tengo es que tengo la impresión de que es la primera vez que voy a pintar. Eso significa que me quiero volcar de la misma manera que lo hice cuando tomé un pincel por primera vez. Este proyecto va a abarcar toda la costa andaluza, quiero relacionarla con la costa africana también y el interior de Marruecos. Entonces, tanto es así que el Instituto Cervantes, que sabe del proyecto, me ha propuesto de hacer una exposición itinerante por distintos puntos de Marruecos, donde está el Instituto Cervantes, que se podría ampliar al Instituto Cervantes de Madrid y a otros países. Entonces, la ilusión es inmensa. Un artista tan polifacético como tú, teniendo en cuenta que no solamente pintas, también haces escultura, también tienes libros publicados, de narrativa, concretamente creo que son 2 novelas las que tienes publicadas. ¿Tú crees que es posible, porque ahora está muy de moda hablar, digamos, de la ruptura de fronteras entre las artes? ¿Tú crees que realmente esas fronteras entre las artes son tan estrictas como nos han querido vender tradicionalmente? En absoluto. Yo creo que el creador hace lo que le viene bien en cada momento y no te tienes... andar con un corsé, yo me parece simplificar mucho las posibilidades creativas, y cada uno debe de explorar aquel camino donde se encuentre cómodo o donde tenga algo que decir o hacer. Tú eres un pintor realmente muy original, es decir, cualquiera que se acerque a tu obra puede constatar que es algo realmente distinto a lo que en cualquier otro pintor puedes encontrar, ¿no? Desde este punto de vista, a mí me llama mucho la atención o me mueve mucho la curiosidad de saber cuáles son tus influjos, si realmente tienes influjos de grandes clásicos, por ejemplo. Siempre, yo creo que hablar, cualquier pintor que diga todo lo que he hecho ha nacido exclusivamente de mí, yo creo que no es cierto. Todos tenemos influencias, afortunadamente, para eso están esos grandes maestros que nos han abierto los caminos. Si no nos fijamos en ellos, mal favor le haríamos. Por supuesto que tengo, y afortunadamente mucha gente. ¿Podrías tú decir de esos grandes clásicos, cuáles son realmente aquellos que han dejado una huella realmente importante dentro de tu obra? Yo soy más de la obra que del autor. Entonces, decir, por ejemplo, Velázquez me influye, tiene una influencia en mí inmensa, pero yo no puedo decir que Velázquez sea el mejor pintor para mí. Hay determinadas obras de Velázquez que en su día me causaron un impacto enorme, pero ¿dónde está? ¿Cómo puedo dejar a Tiziano? ¿Cómo puedo dejar a Rubens o Rembrandt? Toda esa gente del pasado y los maestros actuales, que hay afortunadamente muchísimos en los que fijarse y en los que aprender también. ¿Tú crees que tu pintura es figurativa? Porque realmente lo que yo he podido
observar de tu obra, realmente la figura, sea humana o no sea humana, tiene una importancia bastante grande. Claro, bueno, está enmarcada dentro de lo figurativo, pero yo siempre digo que quiero ir un poco más allá. Yo cuando hago un bodegón, por decir algo, va encubierto un título, lleva un título que lleva pues encubierto un sentimiento, unas personas y todo esto. No hago un bodegón que porque haya peras le llamo peras. Siempre sí. Voy algo más allá. Transmitir esto es solamente lo consigues cuando el espectador, además de la obra, ve el título y se mete, procura meterse. Si lo consigo bien, a veces no lo consigo. Yo conocí tu obra precisamente a través de una publicación extraordinaria que se llama Mi desnuda realidad, y a mí me gustaría saber realmente cuáles fueron los criterios que tú seguiste pues, para copilar en ese libro toda la suerte de obra artística que en él remites. Yo creo que Mi desnuda realidad, además de recoger toda la mayor producción, no está toda, pero el 90% de la producción artística que yo tengo, además de esas obras físicas que son perceptibles, que ve, le digo mi desnuda porque en cada cuadro siempre procuro desnudarme. Yo creo que el artista, como no se desnude, no consigue transmitir al posible espectador que se pare ante tu obra. Desnudarse está bien. Sí, bueno, de hecho tengo aquí precisamente el volumen del que estamos hablando, Mi desnuda realidad, de Diego Canca. Es un libro realmente soberbio en todos los sentidos. Es decir, es un libro que, aparte de recoger parte, digamos, de la obra extraordinaria de Diego Canca, podemos deleitarnos con una edición verdaderamente extraordinaria. De hecho, me gustaría que me hablases un poco también, porque yo soy de los que opinan que la edición de un libro también es un arte. ¿Qué opinas tú en este sentido, de la edición y de la edición en general del libro? Que además tú sabes que ahora se está poniendo mucho en duda, ¿no?, con la cuestión de las ediciones digitales, en fin, y de las nuevas tecnologías. A mí, la verdad, cuando hablo de este libro me produce cierto pudor, incluso, y hasta me sonrojo, ¿no? Es como decir, he hecho el trabajo lo suficientemente bien como para tener un libro de esta categoría. Realmente yo creo que esto es un capricho del editor de la editorial esta, de José Antonio, que desde hace muchísimos años ha seguido mi obra y tenía en mente pues hacer una cosa especial, y yo creo que lo ha conseguido. Y bueno, ni que me echara yo a soñar en su día podía tener yo un libro de esto, y realmente cualquier artista, cualquier pintor quisiera tenerlo. Yo me siento muy afortunado. A mí me gustaría también que me hicieses algunas precisiones sobre tu inspiración, en este caso literaria, y qué influencias tiene de la propia pintura. Pero digo como narrador, ¿no? Es decir, yo imagino que a un pintor, lo mismo que muchas veces a los propios escritores, la influencia, digamos, de la pintura es importante. Me imagino que a ti, en este caso, como artista plástico, tendrá que verse reflejada también en tu obra narrativa, precisamente, este arte. Claro, yo compagino, o mejor dicho, comparo, cuando estoy creando en pintura creo lo que veo y lo transmito, bueno, lo que siento, procuro meterlo a través de lo que veo y creo una estética y todo eso. Y en la narrativa hago igual, no me invento cosas extraordinarias. A veces viene gente, amigos, que te cuentan cosas que tú dices, pero esto es imposible, que nadie se pueda inventar una cosa como esta, me está contando algo real que ha vivido. Y llevar eso a la escritura es el mismo ejercicio que hago cuando pinto. No estoy descubriendo nada, la gente que me rodea me cuentan las suficientes cosas como para hacer una novela, 14, 20.000. Pues muy bien, Diego, ha sido un placer charlar contigo esta mañana. Y desde luego espero que no sea la última vez que tengamos que vernos y hablar de tu obra, como digo, tan polifacética. Y ya te digo que vamos a terminar hoy esta primera entrevista en el Rincón de Pensar, invitándoles ya de hecho a que la próxima convocatoria estén ustedes todos con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues para mí ha sido un inmenso honor. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Saludos desde el Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión. Hoy nos encontramos en el Palacio de los Condes de Gavia en una exposición espectacular del artista Ricardo García. Quisiera desde aquí agradecer al artista su presencia y por supuesto a la Diputación por dejarnos estar con el artista y esta maravillosa exposición que ya de antemano recomiendo que vengan a visitarla. Una de las primeras cosas que a mí, Ricardo, me llama la atención es que en cuanto que coges el tríptico te encuentras con el nombre, el título de la exposición, Melancolíae. ¿Por qué Melancolía, Ricardo? Pues bueno, es un poco complejo y largo de explicar el porqué del título. Es decir, en general casi toda la obra que trabajo arranca de estudios previos, de muchas lecturas, de procesos de investigación que se hacen arduos y largos en el tiempo, con lo cual también la motivación acaba siendo, pues, digamos, elementos de estudio muy relacionados con la crítica y la historia del arte. En este caso, melancolías o melancolíae se buscaba un plural porque estaba intentando significar los distintos tipos de sensaciones que ese concepto dentro de la historia del arte ha sido capaz de conjugar y reservar hasta el momento actual. Me interesó un concepto que a partir del siglo XVI, sobre todo, empezó a entenderse como propio y específico del creativo. Dentro de la melancolía, es decir, se separó mucho de lo que hasta el momento era uno de los 4 humores, el melancólico, es decir, como una aproximación a la enfermedad, y se aproximó a un estadio relacionado con la creatividad. La creatividad entendida en todos sus ámbitos, desde el matemático, es decir, que ya de por sí ya tiene y plantea una actividad específicamente creativa, el filósofo, el literato, por supuesto el artista, ¿no? Y ese concepto fue el que más me interesó, y a partir de ahí empecé a investigar con el grabado de Durero, sobre la melancolía, donde ya recoge toda la iconografía que hasta ese momento existía sobre todo lo que la historia del arte había ido recopilando como elementos significativos dentro de esa relación con la expresión de lo melancólico, de manera que pues aparecen compás, cepillos de carpinteros, el cuadrado mágico muy relacionado con las matemáticas en ese momento, el icosaedro truncado, el murciélago, en fin, muchos elementos que iban saliendo o iban recopilándose dentro del mundo de la iconografía artística. Ricardo, hay una cosa que has dicho en tu primera respuesta que me ha llamado poderosamente la atención, y es tu referencia a la ciencia. Es cierto que hoy existe, no solo en las artes plásticas, sino en las propias artes literarias, un influjo bastante importante de la ciencia. ¿Cómo asume el artista plástico esa influencia de la ciencia? Te ha hecho referencia antes a las matemáticas. Sí, claro. En este caso era obligado por ese abanico tan amplio en el que se ubica ese concepto, ¿no?, en el que estoy indagando sobre las melancolías, ¿no? Y de esa necesidad de buscar y aquello que se supone es idílico o está dentro de ese concepto ideal frente a aquello que somos capaces de lograr. Digamos que ese déficit entre lo conseguido y lo buscado es lo que se hace referencia dentro de esta conexión y este diálogo que se establece entre las melancolías o las distintas melancolías en cualquier tipo, insisto, de actividad más o menos creativa, y una de ellas evidentemente es la ciencia.
la ciencia que en este sentido va a estar reflejada en la disposición que cada tiempo tenga a la hora de relacionarse con ella, y los momentos que vivimos es fundamental. Es decir, los avances a nivel tecnológico influyen en todo tipo de trabajo y actuación. De hecho, yo cada vez que planteo una serie de trabajo me tengo que reinventar un poquito los procederes, es decir, los procedimientos a usar. Cada lenguaje o cada temática me está exigiendo precisamente eso, un lenguaje diferente, con lo cual tengo que, de alguna forma, hacer o tener un proceso de investigación para ver cuál es el modo de poder o para poder reflejar mejor toda esa sintaxis. A partir de ahí, bueno, pues hay planteamientos más teóricos, otros más prácticos, muy próximos al pensamiento científico, y bueno, llevando un poco esa pregunta a mi terreno o a la exposición. En este caso, la geometría como parte de la ciencia fue un elemento fundamental dentro del trabajo, porque si antes hablaba del negro como, digamos, como un postulado ideológico a la hora de trabajar el concepto de melancolía, aquí la geometría aparece como un elemento que por la reiteración puede generar ciertos aspectos conocidos o más o menos divulgados dentro de lo melancólico por el tema de la acedía o el aburrimiento. Hay un hecho que a mí me parece constatable en esta exposición y quizás en otras anteriores tuyas, y es esa suerte de series largas que pueden calificarse como un auténtico relato. Quizás son producto precisamente de esa investigación que tú comentabas hace un momento. Sí, por necesidad. Es condición indispensable el hecho de que uno empieza a trabajar sobre una idea y hasta que no se desarrolla la idea, no madura, hay un proceder que precisamente está en ese campo de búsqueda. Y eso exige esa continuidad en el trabajo que provoca esas series más o menos prolongadas. De hecho, el trabajo en sí fue un año de investigación a nivel de materiales y de textos, y después 2 años de ejecución. Es decir, han sido 3 años de trabajo englobándolo todo, ¿no? La parte activa o la parte física o constructiva de la parte más de investigación o más de búsqueda. Ricardo, ha sido un auténtico placer estar contigo en el sitio donde precisamente está toda tu obra expuesta. Desde aquí agradecerte tu presencia y agradecer a Diputación, bueno, el que nos haya cedido este espacio para hacer este programa hoy. Y no termina aquí el Rincón de Pensar. Ahora os dejamos con los libros y con Carmen Pérez. New girls, new problems. I won't waste no time talking about you anymore, 'cause I got new Bienvenidos a esta nueva edición del Rincón de Pensar de Granada 9 Televisión. Hoy estamos en un sitio muy especial para hablar de la edición de un libro que también tiene un carácter muy singular. Hoy está con nosotros Juan Francisco Navarro para hablarnos de Granada desde sus azoteas. Juan Francisco, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Háblanos un poquito del libro. ¿Qué tiene de particular este libro, teniendo en cuenta que Granada es una de las ciudades más fotografiadas del mundo? Bueno, pues de particular tiene que en este vídeo se plasma la otra Granada, la que no se ve a pie de calle, la que no se ve desde los miradores. Una Granada que es más inaccesible al público en general. Yo siempre he dicho que esta Granada solo la pueden disfrutar unos cuantos privilegiados, como pueden ser los propietarios de este magnífico edificio, y que nos muestra, como ya he dicho, una Granada igual de bella que la otra, pero totalmente distinta e inédita para cualquiera de nosotros.
Ahora mismo se está haciendo una exposición con las fotografías que contiene este precioso libro. Háblanos un poco de la exposición en relación con el libro. Bueno, la exposición es en el Centro de Lenguas Modernas, lleva ya casi un mes y estará hasta el día 24. Es un sitio, el Centro de Lenguas Modernas acoge a 4.500 estudiantes extranjeros y a la dirección le pareció una buena idea inaugurar el curso escolar con esta exposición, pues para mostrar esa Granada tan distinta a lo que estamos acostumbrados, incluso a lo que ellos tienen preconcebido. Este libro fue patrocinado por el Ayuntamiento de Granada porque mostraba esa otra Granada que nunca se había mostrado, entonces tiene ese interés añadido. Me imagino que para llevar a cabo una labor tan ingente como es la de recopilar tantas fotografías espléndidas de la ciudad de Granada, ha tenido que haber un trabajo de logística realmente impresionante. Me imagino en tener que visitar cada torre más alta de Granada, hablar con los responsables de ellas. Háblanos un poquito de ese asunto. Pues sí, porque un trabajo de esto, ahora tenemos el libro en nuestras manos y lo vemos aquí tan cercano, pero requiere un trabajo muy fuerte de planificación, requiere de un trabajo muy fuerte de producción en el que entra en juego pues pedir permisos, hay comunidades de todo tipo en las que he tenido que hablar con porteros, presidentes, administradores, hay edificios de administraciones públicas en las que he tenido que pedir permisos especiales. Se me concedió un permiso de la Alhambra que me consta que es muy difícil de conseguir para poder fotografiar Granada desde la Torre de la Vela fuera de horario de visita. De hecho, fruto de ello es una fotografía nocturna que yo considero muy espectacular de ver, precisamente porque no se ha visto antes nunca. Y sí es verdad que ha sido muy complejo el trabajo previo, porque el momento de hacer la fotografía, yo insisto, la fotografía la puede hacer cualquiera, pero el trabajo previo ese sí que es arduo y complejo. Una de las cosas más espectaculares, digamos, de esta recopilación de fotografías, desde mi punto de vista, es sin duda la edición de este maravilloso libro. Yo me gustaría que me hablaras de él porque realmente todo en él es excepcional. Es que ese tema además es un tema que me gusta incidir mucho, porque de nada sirve pegarse 2 años fotografiando Granada de las azoteas, de nada sirve cuidar la edición de cada una de las fotografías, de nada sirve la selección de estas fotografías si luego no se plasma en el libro con la calidad suficiente. Por suerte he contado con Entorno Gráfico de Ediciones, de la mano de José Antonio, su director gerente. Es una persona excepcional con unos conocimientos sobre edición magníficos y le ha dado ese valor añadido al libro, pues con una edición espléndida en la que se han cuidado todos los detalles, desde la fidelidad de color pasando por la calidad de los materiales. En fin, el libro es redondo gracias precisamente a una edición muy bien cuidada y muy bien llevada. Además también he visto que hay la colaboración, digamos, prologando el propio libro de varios personajes que ofrecen en realidad una visión también interesante del propio libro. Pues mira, eso precisamente porque cuando tú tienes la idea de hacer un libro de este tipo, son muchas las opciones que barajas, pero esa era una que tenía clara desde el primer momento, y es que yo quería mostrar también el punto de vista de otros artistas, entre ellos los 3 artistas que yo quería que coparan esta introducción. Era un poeta, que supongo que lo conocerás, se llama Francisco Acuyo. Sí, una ligera idea. ¿Verdad que sí? Un pintor, que en este caso es Diego Canca, que también lo conocerán los televidentes, porque ya está en algún programa. Lo entrevistamos en ediciones anteriores. Y una arquitecta, que es Elisa Valero, y que cada uno de ellos muestra su particular punto de vista de Granada vista desde la azotea. Ya digo, insisto, desde el punto de vista del arquitecto, del poeta y del pintor. Y eso contribuye a enriquecer el libro y a hacerlo más redondo todavía si cabe. Me gustaría también que me hablases un poco, aparte, digamos, del fabuloso libro del que estamos hablando y de la preciosa exposición que hemos tenido ocasión de ver hace poco, de tus proyectos de futuro. Pues sí, tengo varios proyectos. Voy a hablar del más inmediato. Es un proyecto que se llama Lugares olvidados de la arquitectura industrial. En él hago un recorrido por diversos hitos de la arquitectura industrial que ya están en desuso, que están incluso abandonados y que para mí son verdaderas joyas arquitectónicas que debemos conservar y debemos
y debemos mantener tal como nos la han dejado. Fruto de ello es esta exposición que yo quiero que deje patente el estado en el que se encuentran y la belleza de los mismos para que se puedan explotar en un futuro en cualquier tipo de uso. Me gustaría preguntarte también por este entorno justamente en el que estamos precisamente grabando hoy esta entrevista para el Rincón de Pensar. ¿Qué te sugiere este lugar, digamos, tan extraordinario con vista de 360 grados de la ciudad de Granada? Pues mira, como cuando me propusiste hacer la entrevista, yo pensé en varias localizaciones. Esta me gustaba por lo reconocible del entorno y quería sobre todo que experimentaseis también las sensaciones que yo he tenido en todo y cada una de las localizaciones que he visitado. Estos son entornos totalmente mágicos. A cualquier hora que los visite, ahora estamos con el sol muy alto, sí. Nos permite apreciar muy bien los detalles de la ciudad, pero conforme el sol va cambiando, nos va cambiando totalmente el aspecto de la ciudad. Las puestas de sol que tenemos aquí son espectaculares, colorean los edificios de malva, naranjas, azules, rosas, es un espectáculo. Esto me gusta a mí que la gente se haga una idea de lo que realmente se puede sentir en un entorno como esto y es magnífica la sensación. Querido Juanfran, dentro de este entorno maravilloso desde el cual has hecho tú las fotografías, ¿tienes alguna, alguna que te resulte especial, preferida? Pues mira, Paco, aunque resulte un tópico, todas tienen su encanto, pero es cierto que si hubiese que destacar algunas, pues sí me quedaría, por ejemplo, con el edificio en el que nos encontramos ahora mismo, que es el edificio Olimpia en Gran Vía, por lo reconocible del entorno. Me quedaría con el edificio Divesa, que es otro edificio espectacular en la entrada de Avenida Andaluces, que tiene una vista 360 grados magnífica de la ciudad. Me quedaría, por ejemplo, con la torre de la catedral, puesto que he podido hacer fotografías desde lo más alto de esta torre, con lo cual también se muestra un punto de vista inédito para los ciudadanos. Y por su dificultad, pues la Torre de la Vela, pues ya que conseguir los permisos para hacer esta fotografía fuera del horario de visita del monumento, pues es bastante complejo y difícil de conseguir. Pues Juanfran, ha sido un auténtico placer estar aquí contigo hoy. Y me gustaría que si tienes algo que decir, pues para despedirte, pues... Nada, sin más, daros las gracias por permitirme estar con vosotros y que los televidentes puedan hacerse una idea de todo lo que yo he sentido y vivido haciendo este libro. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias a ti. Bueno, pues desde aquí nos despedimos, desde este Rincón de Pensar, de Granada 9 Televisión, hasta la próxima edición. Muchas gracias. Y las maracas van